Le damos gracias a Dios que el Señor nos da la oportunidad, ¿verdad?, de seguir estudiando. Créame que es un privilegio estudiar las Escrituras, ir viendo a través de ellas todo lo que el Señor nos quiere mostrar. Como hemos estado viendo, amados hermanos, hemos estado analizando el libro de Apocalipsis. Y siempre me gusta cuando ya habíamos un poco avanzado hacer un breve contexto para que vayamos, no nos salgamos del ritmo y vayamos teniendo nuestro entendimiento bien ejercitado. Hoy vamos a tocar el tema, hermanos, la revelación de la visión. La revelación de la visión, que está en el capítulo 1, versículos 12 al 16 y en el verso 20. Versículos 12 al 16 y el 20. Y recuerde que estamos viendo esta temática que se llama en general la visión del Cristo glorificado. Pero dentro de esta temática vimos que hay varios aspectos, dentro de ellas esta que es la revelación de la visión. Como hemos venido estudiando, hermanos, dice, ¿verdad?, la Escritura ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a hijo de hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como del sol cuando resplandece en su fuerza. El misterio de las 7 estrellas, dice el verso 20, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, son las 7 estrellas, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. No es fácil, hermanos, de verdad, estudiar este libro que tiene muchas imágenes, muchos simbolismos, pero que la misma Escritura nos revela qué significan, ¿verdad? Aquí en esta visión que está viendo Juan, está viendo candeleros, y la misma Biblia nos enseña qué simbolizan las estrellas y los candeleros que está viendo Juan. De la misma manera, nosotros sabemos que la Biblia, ¿verdad?, se interpreta sola. No tenemos nosotros que aumentarle, ni quitarle, ni añadirle nada. La Biblia en automático nos muestra a sí misma qué significan las cosas. Como sabemos, amados hermanos, este libro fue escrito en un periodo donde reinaba un gobernante muy malvado y perverso en Roma llamado Domiciano, el cual estuvo él gobernando del año 81 al 96 después de Cristo. Recordemos también que Juan tenía 95 años cuando escribió este libro. Y sabemos que Juan no tenía los recursos para escribir semejante enseñanza, no tenía los recursos, los papiros. No sabemos a ciencia cierta cómo fue que él los escribió, pero pues llegaron a nuestras manos y las tenemos. Como hemos visto a través de este pasaje,
Este capítulo 1 nos ha estado mostrando desde el versículo 1 que esta es una revelación de Jesucristo. Todo este libro es la revelación de Jesucristo. También dice el verso 1 que esta revelación Dios se la dio a Juan. También dice que es con el propósito de manifestar a sus siervos las cosas que dice que van a suceder pronto. También dice que estas cosas han sido declaradas enviándolas por su mensajero, ¿verdad? Nosotros cuando leemos ángel, decíamos en enseñanzas pasadas, luego asimilamos gente que tiene alas. Pero no, la palabra ángel significa mensajero, ¿verdad? Cualquiera que es un proclamador de la palabra de Dios es un ángel, porque es un mensajero. Y no tenemos alas, ¿verdad? Compartimos la palabra y no tenemos alas. Pero delante de Dios somos sus mensajeros. Y dice también que la declaró y la envió por su ángel, que en este caso es su mensajero, fue Juan. El ángel de Dios que trajo la palabra, este mensaje, fue Juan. Él fue el mensajero. Dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él tenía 95 años. Por lo tanto, toda su vida, él había dado fe de Jesucristo en su vida testimonial. Recordemos, hermanos, que en Romanos capítulo 10, cuando dice, si confiesas con tu boca, ¿verdad? Esta palabra confesar está en griego, es homologueo, aunque no sabemos griego y no sabemos bien la pronunciación. Bueno, la palabra es homologueo, si la leemos literalmente al español es homologueo. Tal vez tenga otra pronunciación, pero no sabemos griego, así es que solamente decimos literalmente la palabra, ¿verdad? Cuando aprendamos griego, bueno, pues ya estaremos enseñándoles, ¿verdad?, cuál es la pronunciación. Es homologueo. Esta palabra significa dar testimonio con la vida. Es decir, que cuando dice Pablo, si confiesas con tu boca, está diciendo que si das testimonio con tu vida de Jesucristo, entonces eres salvo. Y nosotros a veces pensamos que esta palabra confesar es simplemente algo que es hablado con nuestra boca. Y realmente esa palabra significa que debemos de dar testimonio con nuestra vida. Por eso dice Apocalipsis que Juan, el que es enviado a dar este testimonio, él dio testimonio con su vida. Él dio testimonio con su vida de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, que él dio testimonio con su vida y comunicó lo que Jesucristo había hecho. Y esa es la vida cristiana. Una persona que se ha convertido da testimonio con su vida y después comunica lo que Cristo hizo. Y nosotros le hacemos al revés, ¿verdad? Primero a todo mundo lo agarramos a bibliazos, pero no damos testimonio con nuestra vida. Lógicamente que, hermanos, venimos de una religión tradicionalista, donde se nos han impuesto cosas que tenemos que sacar de nuestra mente, porque hemos dicho, ¿verdad?, que hemos salido de la iglesia tradicional, pero parece que nuestra mente sigue amarrada en las tradiciones y en esas cosas. Sabiendo siempre que hay tradiciones buenas y tradiciones malas, y lógicamente vamos a practicar las tradiciones buenas, porque Dios nos ha dado esa libertad y ese discernimiento. Pero como la religión tradicional está muy orientada al ascetismo, el ascetismo es una orientación teológica o un sistema de pensamiento donde estamos llenos de prohibiciones, no hagas, no esto, no aquello. Y hermanos, todas las sectas están llenas de prohibiciones. Así que
el que nosotros nos prohibamos de algo no quiere decir que por eso estamos más aceptos delante de Dios, puesto que nosotros fuimos llamados por su gracia. Nosotros no estamos aquí por buenos, ni estamos aquí por nuestros méritos, estamos por su gracia. Así es que a Dios no le interesan nuestras abstenciones tanto como que nosotros demos un buen testimonio con nuestra vida de que Jesús es nuestro Señor. Así que a veces cambiamos o se ha cambiado este aspecto por no entender las palabras y se piensa que una persona es salva simplemente porque un día confesó a Jesús. Bueno, está bien, hizo un acto de fe, pero ahora hay que ver si la fe fue real o no fue real. Y para ver que la fe fue real, es que da testimonio con su vida y después comunica el Evangelio de Jesucristo, así como lo vemos aquí en Apocalipsis capítulo 1 que lo hizo Juan. Por eso la Biblia describe que Juan, su siervo Juan, versículo 2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios ha hecho rema en su vida y por lo tanto él ha demostrado lo que la palabra de Dios hace en la vida de una persona, que es un cambio de vida. Por eso dice, ha dado testimonio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cambia la mente y el corazón de todo ser humano. Una persona que está estudiando las Escrituras, que está yendo a un nivel académico de estudio de las Escrituras, su vida tiene que cambiar de una forma radical. Recuerden que Pablo, él estuvo a los pies de Gamaliel estudiando las Escrituras. Y lo único que necesitó fue que la revelación, la iluminación del Evangelio, para que él pudiera comunicar correctamente las cosas de Dios. Pero él ya tenía el conocimiento, él estuvo a los pies de Gamaliel. Por eso Pablo fue uno de los más grandes instrumentos de Dios para la comunicación del Evangelio a los gentiles. Pero ¿cómo Dios va a usar a una persona que no estudia, que no tiene conocimiento? Hermanos, hasta en la vida secular nosotros lo podemos ver claramente. Yo creo que su empresa le exigen a usted un estudio para ponerlo a un cierto nivel y usted pueda ganar mayor sueldo. A veces vemos gente que no sabe nada, que tiene una ingeniería, no sabe nada, pero está ganando más dinero que una persona que tiene un montón de experiencia, pero no tiene conocimiento, ni tiene un documento que avale su conocimiento. Y ese es el problema, que no entendemos que para ser instrumentos de Dios necesitamos tener un aval en nuestra vida. Y eso nosotros lo podemos ver claramente, hermanos, en la vida del apóstol Pablo. Por eso, él fue un instrumento poderoso de Dios. Porque tenía el conocimiento y el Espíritu Santo trajo la revelación. Y entonces él fue el instrumento más poderoso de Dios para la comunicación del Evangelio a los gentiles. Y dice también que él también dio testimonio de todas las cosas que había visto. ¿Verdad? Recordemos que Juan fue un testigo fehaciente de Jesucristo. Y él dio testimonio de todas las cosas que había visto. Tan fue así que escribió el Evangelio de Juan, su Evangelio, y ahí dio testimonio de lo que él había visto. Y en Primera de Juan, él escribió también diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado con nuestras manos con respecto al verbo de vida. Entonces, él dio también testimonio y fe de lo que él había visto. Después, en el versículo 3, se da una bienaventuranza. ¿Para quiénes? Dice, para los que leen, para los que oyen y para los que guardan las cosas. Hay una bienaventuranza al que cumple estos tres aspectos. Lee, oye y pone en práctica las cosas. Y esto, hermanos, este es un margen que nosotros debemos de tener. Por ejemplo,
Porque cuando nosotros leemos las Escrituras, mire, el problema de nosotros que tenemos, lo hablo en general, porque todos en algún momento caímos en esa situación, es que conocemos mucha Biblia y nos sabemos muchos versículos, pero no los ponemos en práctica. Y ese es el problema. En muchas iglesias yo encuentro mucha gente que sabe mucho, pero no practica nada. Tiene el conocimiento, pero le falta la sabiduría. Recuerda, hermano, por principio, que la sabiduría es poner en práctica lo que sabemos. El libro de Proverbios es glorioso porque dice, este es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Cuando hay una persona que teme a Dios, no solo tiene el conocimiento, lo pone en práctica y eso se vuelve en sabiduría. Pero cuando la gente no teme a Dios, aunque tenga un montón de versículos en la cabeza, no los pone en práctica porque no teme a Dios. Y lo primero para ir a la sabiduría es tener temor de Dios. Así que el que lee, el que oye y guarda estas cosas, ¿qué cosas? Las de este libro de la profecía. Así que este libro se torna, de todos los libros de la Biblia, de los 66 libros, el más importante. Y el más contemporáneo en nuestra vida. Y dice la Escritura, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es el motivo? Que está cerca de acontecer. Miren, hermanos, en este momento estamos leyendo este pasaje y en el momento que estamos declarando que el tiempo está cerca, es porque cada segundo que avanza está más cerca. Así como a veces les digo que desde el momento que venimos, que nosotros nacimos, comenzó la cuenta regresiva de nuestra cita con Dios. Desafortunadamente, o afortunadamente, como usted lo quiera ver, como no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia, entonces nuestra mente y nuestro corazón, al no estar entendido de los tiempos, nos lleva a hacer toda clase de tonterías, a cometer toda clase de pecados, a llenar nuestros corazones y nuestras vidas de amargura, de odio y de rencor, de falta de perdón, y no estamos preparados para el supremo llamamiento de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, que es cuando el Señor nos llama a su presencia, si es que Dios no viene antes, que cada día está más cerca eso. Pero las personas que tenemos más edad que otros, por supuesto, por lógica elemental, estamos más cerca de nuestra cita con Dios. La cita con Dios a Juan le llegó a los 95 años, en la isla de Patmos, estando exiliado. Después de haber pasado en su vida un tormento tremendo, experimentado, habiendo sido metido en una olla de aceite hirviendo. Según la tradición, eso fue lo que le hicieron a Juan. Pero al ver que él no moría, lo sacaron, y como la ley romana decía que un anciano no podía estar en una cárcel, ni podía estar siendo martirizado, entonces lo exiliaron a esa isla y lo dejaron a su suerte. Lógicamente en esa isla no había tiendas, no había Oxxos, ¿verdad? No había supermercados. Y él tenía que vivir de lo que ahí el Señor le proveía. Porque hasta eso, en los momentos más difíciles, Dios no se olvida de nosotros. Él es nuestro Jehová el proveedor. Porque Él tiene el control de todas las situaciones de nuestra vida. En la semana estaba estudiando un pasaje del libro de los Reyes acerca de David. Y una de las cosas que más me impactó
Es el escrito de David del Salmo 18. Estuve investigando cómo se escribió ese salmo, por qué se escribió. Y dice que David, o sea, de hecho en los escritos judíos, dicen que es uno de los salmos más irracionales de David, porque él escribe el Salmo 18 cuando su hijo Absalón está persiguiendo para matarlo. Y él, en vez de lamentarse, le da gozo y escribe el Salmo 18, que es un salmo de alegría, cuando su hijo Absalón lo está persiguiendo para matarlo, porque le habían profetizado que uno de su familia lo iba a perseguir para matar. Entonces David decía: si me persigue un esclavo para matarme, pues eso va a ser una tragedia grande. Pero al ser mi hijo, quizás él tenga misericordia de mí. Fíjense qué pensamiento. Vean el pensamiento de David, que en medio de las circunstancias, él está teniendo otra mentalidad. Y mientras lo persigue su hijo Absalón para matarlo, él escribe el Salmo 18, que es un salmo de alegría, de gozo, de bendición. Porque él, en medio de las circunstancias, ve lo bueno de parte de Dios que está detrás de él. Y amados hermanos, eso es lo que nos falta mucho en nuestra vida aprender. Que en medio de las circunstancias hay algo bueno. Por eso Pablo, cuando escribe en sus cartas, dice: todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos por los que por su causa hemos sido llamados. ¿Cuántos han sido llamados por la causa de Jesús? Bueno, tienes que aprender que todas las cosas te ayudan a bien, aunque tú no entiendes el por qué pasan las cosas. El tiempo estaba cerca, hermanos, y cuando no tenemos ese entendimiento, y como no comprendemos que podemos morir mañana, pasado, de repente puede manifestarse una enfermedad y el Señor puede llamarnos, y no estamos listos. Tenemos que estar listos. Por esto este mensaje se torna cada vez más y más, hermanos, más específico en este tiempo. Así que si acabamos de leer que el tiempo está cerca, esto quiere decir que cada vez está más cerca. Y dice Juan, escribe a un remitente. Son 7 iglesias que están en Asia, lo que es hoy Turquía. Si hiciéramos un viaje a Turquía, encontraríamos ahí las ruinas de estas 7 iglesias que son mencionadas y que son puestas como por ejemplo en la palabra de Dios. Y les dice una frase que está muy dicha en la Biblia: gracia y paz. Una salutación que usaba Pablo y muchos de los apóstoles. Ellos siempre saludaban a las iglesias de Jesucristo diciendo gracia y paz, porque son los dos aspectos de gracia que Dios ha puesto en la vida de los seres humanos que hemos venido a Cristo: la gracia y la paz. ¿Qué dice, hermanos, Efesios 2, 8 y 9? Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Romanos 5, 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos pasajes, de ahí tomaron los apóstoles para siempre hablar bendición a la iglesia y decirles gracia y paz. Por un lado, la gracia por medio de la fe por la que fuimos salvos, y por otro lado, la paz para con Dios que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos aspectos son los dos aspectos más grandes que hemos recibido por la fe en Jesucristo en la vida cristiana. Por eso les dice gracia y paz. A vosotros, dice,
de parte del que es, del que era y que ha de venir, y que estudiamos, que habla de la eternidad y del poder de Jesucristo. Y dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono, que hace alusión al Espíritu Santo de Dios en su perfección. Y también dice que delante del trono está Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. No quiere decir, esta palabra significa el primero en importancia en resucitar. Porque recuerden que cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él resucitó a Lázaro. Entonces el primogénito de los que resucitados sería Lázaro, ¿verdad? O la niña a la cual le dijo Jesús, Talita Cumi, y también fue resucitada. Pero no, aquí esta palabra cuando dice primogénito se refiere al primero en resucitar en importancia. Por eso llama el primogénito de los muertos. Y el soberano de todos los reyes, dice, de la tierra. Por eso Jesucristo adquiere el mote Rey de Reyes y Señor de los Señores. Inmediatamente, hermanos, de dar esta explicación, el apóstol Juan hace una proclamación a la iglesia y les dice, al que nos ama. Si hay algo importante hacia los hijos, es que Dios nos ama. Miren, hermanos, ¿cómo comprendemos esto? La forma en que tú vas delante de Dios en oración enmarca la relación que tú tienes con Él. Muchos de nosotros cuando oramos decimos, Señor, no está mal, pero la relación que tiene un siervo con un Señor no es la misma a la que tiene un padre con un hijo. Algunos le decimos maestro, bueno, pero la relación del rabí o del maestro con el que está siendo instruido no es la misma a la que tiene un padre con un hijo. Por eso, tenemos que aprender que cuando vamos delante de Dios, Jesucristo nos enseñó que la forma correcta de dirigirnos hacia Dios es diciéndole Padre. Por eso en la oración modelo del Evangelio de Mateo dice la Escritura, cuando oréis, oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque la relación que ahora tú y yo tenemos que entablar con el Dios creador de todo el universo es la de padre a hijo. Y ese es uno de los aspectos, hermanos, que a veces nosotros no comprendemos. La estrella de David, según los judíos, tiene seis puntas, ¿verdad? Y tiene 6 aspectos muy importantes. Ellos le llaman la forma en que David usó de poder para vencer en esta vida. Y tiene 6 aspectos. Pero el aspecto más importante es que dentro de la estrella de David, esto dicen los judíos, dentro de la estrella de David, si pones un punto en medio y trazas líneas, se hacen otros 6 triángulos. O sea, hay 6 triángulos visibles, y si pones un punto en medio y trazas líneas, se hacen otros 6 triángulos en ese hexágono que está en medio. De tal manera que cada triángulo simboliza las 12 tribus de Israel. Pero la parte del medio del hexágono simboliza la relación que ellos tienen con Dios, y es la relación de hijos. Muestra la unidad del pueblo de Israel, pero también esa parte del centro del hexágono simboliza la relación de los judíos con Dios como hijos. Un padre y ellos como hijos. Nosotros, hermanos, a través de Jesucristo, dice el Evangelio de Juan, que se nos ha dado derecho legal de ser llamados hijos de Dios. En la primera carta el apóstol Juan también hace esa alusión
Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces lo que tenemos que aprender, hermanos, es que nuestra relación hacia Dios tiene que ser mayor que la que nosotros hemos considerado. No está mal llamarlo Señor, no está mal llamarlo Rey, pero es necesario que a partir de hoy lo llamemos Padre, porque Él es nuestro Padre. Y un hijo, cuando le pide algo a su padre, ¿qué pasa? Jesús lo dijo, si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre nos va a dar al Espíritu Santo, que es lo único que tú y yo necesitamos en esta vida, que el Espíritu Santo esté morando en nosotros para que dirija nuestra mente, nuestro corazón, nos dé sabiduría, conocimiento, nos proteja, nos guíe, nos consuele, nos traiga a la memoria las palabras del Señor para que tengamos victoria en esta vida. Jesucristo fue el testigo fiel y el primogénito de los muertos, porque Él es, esta es la declaración, el soberano de todos los reyes de la tierra. Él nos ha amado y también dice otra cosa importante que Él ha hecho, nos ha lavado con su sangre. Todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros fueron lavados con su sangre. Después sigue declarando, dice, y nos hizo reyes. O sea, Él nos ha dado una identidad. Nosotros no somos cualquier persona. Aquí ya claramente vemos tres identidades. Somos hijos, somos reyes y somos sacerdotes. Hijos porque dependemos de Dios. Reyes porque llegaremos a ser reyes. Y sacerdotes porque llevamos a cabo esa misión en la tierra de acercarnos a Dios confiadamente ante el trono de la gracia a través de Jesucristo y a través de la oración. Por eso no necesitamos de intermediarios para ir al Padre. Jesucristo es el sumo pontífice, Él es el puente de nosotros hacia el Padre. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que no es sangoloteo, no es Santa Catarina, ni nada de eso que nos lleva al Padre. Ellos no interceden por nosotros. La Biblia dice claramente que los muertos no interceden por nadie. Es Cristo nuestro intercesor. Nos hizo reyes y sacerdotes, y esto es para, dice, para Dios, su Padre. Y termina diciendo en el verso 6, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El verso 7 trae otra declaración, dice, aquí viene por las nubes. Lo primero que empieza a ver Juan es que Jesucristo viene dentro de las nubes. Ya dijimos que simboliza la presencia gloriosa de Dios, el poder de Dios. Vimos los versículos del Antiguo Testamento que hacen alusión a todas estas cosas. Y trae otra declaración, dice que en ese tiempo, cuando Jesucristo viene de entre las nubes, dice que todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron, esta es una alusión al pueblo de Israel, dice, y a todos los linajes de la tierra se lamentarán a causa de él. Gracias. Se lamentarán, dice, a causa de él. Y hay una declaración de afirmación, dice, sí, amén. La palabra amén, recuerden que es una palabra hebrea de afirmación. Por eso decíamos la semana pasada que hay gente que dice amén hasta que se va a ir al infierno.
De repente hay predicadores que les salen malas frases porque son seres humanos. Todos somos seres humanos, de repente también fallamos, o se nos traspapelea el versículo, o cualquier cosa, pero eso usted solamente tiene que ver simplemente que somos seres humanos, igual que ustedes, y que también a veces se nos cuatrapea alguna cosa, pero no es que sea que seamos herejes, eso no, eso son tonterías, hermano. Cualquiera se equivoca. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que esta palabra hay que usarla bien. Dile que está a tu lado, usa bien tu amén. Escucha. Es que el problema que tenemos es que no sabemos escuchar, y decíamos la semana pasada o la antepasada, ya no sé cuándo lo dijimos, que tenemos que aprender a escuchar. Sobre todo los varones, ¿verdad? A nuestras esposas, dijimos, ¿verdad? Porque la esposa quiere hablar con nosotros y estamos viendo la tele y sí, dime. Y ni le estamos pelando. No, tenemos que aprender a escuchar. Nos cuesta porque tenemos nosotros diferentes características, pero sí se puede aprender a escuchar. Es por eso que la palabra, ¿verdad?, obediencia, viene de una raíz hebrea que significa poner atención. Poner atención para poner en práctica lo que estamos oyendo. Entonces, cuando una persona no está poniendo atención, es distraída por el enemigo, y entonces, ¿cómo va a poner en práctica algo que no captó, que no entendió? A veces, cuando de repente hay gente sin escrúpulos, y a veces muestra su ignorancia, porque se pone a criticar a veces en el Face, fuera del contexto, las cosas. Porque no saben escuchar. Porque ese es su problema, no saben escuchar. Nunca han aprendido. Y a veces hasta tienen títulos, pero no saben escuchar. Y es algo, hermanos, que nosotros, si nosotros queremos obedecer a Dios, tenemos que aprender a escuchar. Porque solamente así, ¿por qué creen que lo primero que dice la Biblia en Apocalipsis dice, al que lee y a los que oyen? Porque si nosotros aprendemos a escuchar, leemos y aprendemos a escuchar, entonces vamos a poner en práctica las cosas de este libro de la ley. Pero si nosotros no sabemos escuchar, que ya es un defecto ya de por sí como personas, hermanos, vaya usted, cuando usted estuvo en la escuela, el maestro le decía, ¿entendieron todos? Todos decían, sí, y hacía el examen, todos reprobaban. Todos no entendieron. Yo sé que hay personas que tienen la capacidad de escuchar, pero los que no tenemos esa capacidad de captarlo a la primera, yo les recomiendo que anoten. Porque ese es uno de los defectos míos. Yo no lo capto a la primera. Yo tengo que anotar. Y después que anoto, lo vuelvo a leer. Y al haber escuchado lo que dijo y ver mis notas, entonces retengo el conocimiento. Esa es una forma de estudio. Hermanitos, si tú no tienes la capacidad de retener las cosas a lo primero que escuchas, te recomiendo que escribas. ¿Ustedes creen que lo que Dios expone es importante? Bueno, si no tenemos la capacidad de retener, escribamos lo que es importante. Ejercitemos eso, porque también se ejercita. Y tenemos que aprender a escribir rápido y a retener en la mente lo que se está diciendo. Porque si no, le voy a decir, porque si no, vamos a terminar un año como el que hoy terminamos, en un fracaso. Amados hermanos, durante todo este año pasado y parte del anterior, el Señor nos trajo estudiando el Evangelio de Mateo. El propósito era que Cristo fuera formado en nosotros. A través de todos los pasajes del Mateo, de los 28 capítulos, estuvimos extrayendo principios que llevaban el propósito ¿de qué? De que Cristo fuera formado en nosotros.
Por eso, hermanos, nosotros estamos grabando estos mensajes no con el propósito, lo vuelvo a repetir, no con el propósito de ser famosos en internet. Ni nos interesan los comentarios de la gente de afuera, la verdad, ni me vienen ni me van, no me interesa. A mí lo que me interesa, ¿saben por qué? Porque esa gente no sabe el proceso que nosotros llevamos. Y les aseguro que a lo mejor han visto una sola predicación, pero deberían de ver todas para que vayan viendo el proceso del estudio que lleva esta iglesia. Yo no estoy predicando para edificar al mundo, yo estoy predicando para edificar a mi iglesia. A mí me interesa que usted vea el mensaje entre semana, por si acaso algo se le pasó, y por favor denle un like. No puedo entender cómo a veces hay 50 vistas y solo hay 3 likes. Ah, pero no fuera la cumbia, la salsa, las tonterías que ponen en internet porque le estás dando like a todo. Y todas esas tonterías se siguen promoviendo y las cosas que son de Dios no las promueves. Hermanos, si ya te diste a la labor de ver 5 minutos, dale un like, por piedad. Porque eso sí vale la pena transmitir. No al peso pluma y esas cosas, no. Aunque deseo que Dios bendiga a ese artista, ¿no? Como a todos, deseamos. Pero a veces hay cosas muy malas de ellos y pues no podemos seguirlas. Pero es increíble que nosotros siendo cristianos y que estamos viendo los mensajes, no le demos un like, por piedad. Dale un coco al que está a tu lado. No, sé. No, ya te ibas a desquitar. Hermanos, de verdad, necesitamos tener un año mejor que este. La única forma es vivir en obediencia a Dios. Hermanos, si tú no vives en obediencia a Dios, pues la maldición te va a perseguir. Y si tú no pones atención y no retienes. Hermanos, ¿alguna vez han leído la parábola del sembrador? Bueno, ahí está el principio. Que el enemigo arrebata lo sembrado, porque estamos distraídos, porque no ponemos atención. Y como no ponemos atención, pues ¿cómo vamos a obedecer? ¿Cómo alguien va a hacer que Jesucristo sea formado en su vida si no sabe cómo? Si no sabe dónde encontrar los parámetros para que su vida cambie. Y Mateo nos ayudó muchísimo, porque desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 se nos da todos los principios de la vida cristiana. Todos los parámetros de fe, de conducta, de carácter y comportamiento de un cristiano a través de la voz de Cristo. A partir del capítulo 8 en adelante, el Señor Jesucristo demuestra lo que Él dijo. Y a través de las experiencias, de las liberaciones, las sanidades y todo lo que el Señor hizo, les demostró lo que Él les acababa de enseñar en el capítulo 5 al capítulo 7. Y después entra al propósito que es la cruz, donde cumple el propósito de la redención para nuestra vida. Pero ¿cómo nosotros vamos a saber dónde se encuentran las cosas si no las estudiamos? Y lo más que sabemos es repetir como cotorros algunos versículos. Pero no los entendemos, no los llevamos a un entendimiento y a una congruencia. Si hay algo de lo que tú y yo debemos ser expertos es en la Biblia. Tú debes de saber qué significa la palabra Biblia. Tú debes de saber que la Biblia está dividida en Antiguo Testamento o Nuevo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, y debes de saber qué significa Antiguo Testamento o por qué se le puso así o por qué se le llama Antiguo Pacto o Nuevo Pacto. ¿Cuántos pactos hay en la Biblia? Porque Dios tuvo que hacer un nuevo pacto. Tienes que saber qué libros conforman el Antiguo Testamento, cómo están divididos, libros históricos, proféticos, sapienciales. Y tienes que saber cómo está dividido el Nuevo Testamento. Tienes que saber cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, 39. ¿Cuántos tiene el Nuevo? 27.
¿Qué características tienen los escritos del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los libros históricos del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los libros doctrinales, las cartas doctrinales? ¿Cuáles son las cartas generales? ¿A quién fueron escritas? ¿Qué cosas específicas fueron escritas para la persona o la cultura o el momento en que se escribieron? ¿Y cuáles son los aspectos o los principios generales que abarcan como doctrina a toda la iglesia? Y culminar con el libro de Apocalipsis sabiendo todo esto que estamos estudiando. Por eso, hermanos, ser una iglesia bíblica de acuerdo al corazón de Dios para que el Señor bendiga nuestra iglesia no es fácil. Porque todavía hay gente que cree que con lo que sabe le es suficiente. Cuando el conocimiento de Dios es tan grande, es tan amplio, y que entre más hondamos y más tesoros encontramos, pues más buscamos. Oye, si tú encuentras una moneda, y escarbas y encuentras otra, y escarbas y te encuentras otra, y escarbas y te encuentras un montecito con 10, y escarbas y te encuentras otra montaña con 20, le sigues escarbando. Así es el conocimiento. Pero hay quien se conforma con una moneda, es decir, con leer superficialmente la Biblia. Y al rato, pues termina comprendiendo barbaridades, y por supuesto su testimonio es el reflejo de lo que sabe. Y como estamos atestados de religiosismo, de tradicionalismo, de legalismo y de sectarismo, y si no sabes qué significa cada esa palabra y no sabes discernir los aspectos de esas palabras, entonces, hermanos, vivimos vidas religiosas, tradicionalistas, legalistas y sectaristas. Un sectarista, por poner un ejemplo, es una persona que viene todos los domingos a la iglesia, pero allá afuera sigue siendo el mismo demonio de siempre. Él no practica ni una religión, él practica una secta. No estamos aquí para ser sectarios, estamos aquí para reflejar la vida de Cristo. Es por eso que tenemos un estudio que se llama Vida de Jesucristo a través del Evangelio de Marcos, y es de verdad preciosa, porque nos hace ver a un Cristo diferente al que nos muestra Hollywood, el mártir del Calvario, la película mexicana. No, qué churrazo, de verdad. Pero esa película del mártir del Calvario, hermanos, me hace ver lo que la religión y la tradición piensan de Jesús. Que Jesús era una persona así, que caminaba despacito y, amados hermanos, y hablaba así. Hermanos, si usted lee los evangelios y le pide al Espíritu Santo que le muestre el carácter de Cristo, usted se va a dar cuenta que Él fue 100% ser humano, aunque el Espíritu de Dios estaba dentro de Él. Y el Espíritu de Dios le daba el equilibrio en su vida. ¿Saben lo que más nos falta? Es equilibrio en la vida. Dios no prohíbe nada. ¿O sí? No. Dice, todo te es permitido. ¿Y todo qué es? Pero después te aconseja, no todo te conviene. Entonces, aunque a mí me es permitido todo, tengo que saber yo lo que me conviene y lo que no me conviene. Eso es equilibrio. Y lo más que debemos de buscar como hijos de Dios es el equilibrio en nuestra vida. Si bien Dios no nos prohíbe nada, tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un hasta aquí. Y de aquí ya no pasas. Y ese es el problema que tenemos. Porque Dios Él nos ha llamado a libertad. Él nos sacó de la esclavitud. ¿La esclavitud de qué? De la ley, del tradicionalismo, del legalismo, del sectarismo. De ahí nos rescató Dios. Y nos ha dado libertad. Solamente que el equilibrio nos dice que no usemos la libertad como ocasión para el pecado.
que tengamos nuestra vida en equilibrio. Porque ese es el buen testimonio. No son las prohibiciones, no son las abstenciones. Los testigos de Jehová tienen un montón de abstenciones, pero se van a ir al infierno. Los mormones igual. Tienen un montón de abstenciones, no toman café, no comen carne de puerco, no sé tantas cosas. Hermanos, no han leído la Biblia, esa gente no estudia la Biblia. Cuando Pedro sube al aposento, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Pedro sube a un aposento en la parte de arriba, se desciende un velo donde hay puros animales inmundos. Todos los animales que habían sido declarados en la ley de Moisés, que eran inmundos. Y Dios le dice, aquí hay dos aspectos importantes, por eso hay que estudiar, porque cuando Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué, Dios estaba santificando toda la comida, por lo cual Pablo en la carta de los Romanos dice que el reino de Dios no es comida ni es bebida. O sea, tú no vas a ser condenado por eso, por lo que comas y lo que bebas. Pero sí hay un equilibrio. Y Efesios 5 pone el equilibrio en cuanto a la bebida. Pone un equilibrio. Y es ahí donde muchos de nosotros caemos tumbados. Y también hablaba de la santificación a los gentiles. Es que, hermanos, eso pasa por no estudiar, que no entendemos eso. Que Dios santificó los alimentos, todos los santificó. Toda comida la santificó, porque Jesucristo estableció nuevos parámetros de seguir las cosas por la gracia de Dios. No han estudiado, hermanos, y ese es el problema, que la gente no ha estudiado la carta de los Corintios. En la carta de los Corintios había un problema, grave problema para los cristianos, porque toda la carne que se vendía en el supermercado, ellos decían que había sido sacrificada a los ídolos. Se han leído ese pasaje, pero no lo han entendido, a lo mejor. Y entonces, esos alimentos dicen, es que eso fue sacrificado a los ídolos. Y Pablo les dice, sí, pero ellos lo que sacrifican a los demonios lo sacrifican. Pero nosotros a través de la oración, por la oración es santificado. Hermanos, ve a cualquier carnicería, y a menos que sea la de mi hermano Toño, y no le hago comercial, pero pues hay 1 kilo de bistec, hermano, por ahí. A menos que usted vaya con mi hermano Toño, que es cristiano y que él dedica su venta al Dios vivo y verdadero, en cualquier otra carnicería que usted vaya, esa carne fue sacrificada a los ídolos, porque ellos oraron a su ídolo para que los bendijera en su trabajo. Y eso es nada más la carnicería, vaya con el panadero, vaya con el que vende la leche, y todo ha sido sacrificado a los ídolos. En el entendimiento entonces de la libertad de la cual Cristo nos ha dado y el poder de la fe en Jesucristo, cuando nosotros vamos a ese lugar y en el momento que esa comida nosotros la llevamos a la mesa, a pesar de haber sido sacrificada a los ídolos, nosotros la llevamos a la mesa y oramos por los alimentos, en ese momento eso fue santificado. Se rompe toda situación espiritual que esa gente haya hecho a través de la comida. Hermanos, la falta de comprensión de estos principios nos lleva a problemas fuertes. Por eso la Escritura le sigue enseñando a los corintios y le dice, de todo lo que les pongan de la carnicería, comed, sin carga de conciencia. Porque él había dado un principio en Romanos 14. En el 15, dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, hay mucha gente que critica muchas cosas, pero fácilmente le volteamos la tortilla simplemente diciéndole, ¿y tú cómo te vistes? Pues la ropa que usas es pagana, o qué la santificaste, la ungiste, o qué hiciste. La moda, todo esto es una moda, hermanos.
O sea, si le escudriñamos la corbata, todo es pagano. Pero es importante estos trapos, el que está dentro. El que está dentro es lo importante. No es importante que traigas un coche de lujo, es que arriba de él va un rey. ¿Quién va en esa bicicleta? Un rey. Hermanos, ¿no es lo mismo que un rey se suba a una bicicleta? A que cualquier persona suba a una bicicleta. Y nosotros, dice Apocalipsis, fuimos hechos reyes y sacerdotes, que habla de nuestra labor, de la responsabilidad que Dios nos ha dado, el compromiso. ¿No se dan cuenta, hermano, cuánto nos falta aprender? Para que se nos vayan las nubes. ¿Sabe para qué? Para que cuando veamos a un hermano haciendo algo que a nuestro parecer, según nuestro entendimiento y comprensión, esté mal, no lo juzguemos. ¿Qué dice Romanos 1? ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Si para su Señor está firme, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, el que además está sentado a la diestra del Padre. O sea, tenemos esa palancota. Y tú llegas con el diablo a acusarme, porque el único que acusa es el diablo. Y los únicos que acusan son los hijos del diablo. Nosotros, hermanos, fuimos llamados por gracia, no estamos por nuestros méritos. Como se nos olvida esos principios, entonces nos podemos juzgar a los demás. Ah, que el pastor cómo permite, si supiera, si tuviera unción, sabría que este hermano pecó. Pues sí, hermano, pero ¿qué quieres, que le ponga penitencias? ¿Que lo mandes de rodillas a las 10 y de regreso? ¿Cargando a 10 de nosotros en el lomo? No, ¿verdad? Ah, sí, porque así solito sí llega. No, hermano, no es penitencia, es la actitud. La actitud. Yo el problema que he encontrado en la iglesia es la actitud de la gente. Ese es el mayor problema que tú y yo tenemos, nuestra actitud. Si hay una actitud de arrepentimiento, ¿ustedes creen que Dios no lo va a perdonar? ¿Ustedes creen que no, Dios va a borrar su pecado? Y una vez borrado el pecado, mi pregunta es, ¿de qué lo vas a acusar? Si ya Dios lo perdonó. Si hay una actitud de arrepentimiento con un inconverso y viene a Cristo, Dios lo perdona. ¿Por qué? Por su actitud. Porque tiene el deseo de arrepentimiento. Pero cuando hay una persona que no se arrepiente, se siente juzgada, porque tú te das cuenta de una persona que está mal, porque se siente juzgada. Carnal, yo no te estoy juzgando. Te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Quien te está juzgando es la palabra de Dios, no yo. Estas no son mis palabras, esta es la palabra de Dios. Pero si tú no lo quieres entender, bueno, pues ¿qué le dijo Dios a Caín? Si bien hicieres, ¿por qué te enojas? Pero porque te enojas, entonces quiere decir que el pecado está a la puerta. Ahí están los principios en la Biblia, hermanos. El problema es que se nos olvidan. El problema es que no hemos retenido esos principios, no los hemos aprendido. Pero ahí están. Entonces yo sé que todos fallamos. ¿Cuántos fallamos? Todos. Hasta yo. Oiga, yo no estoy aquí por bueno, por excelente, por perfecto. Cada día de mi vida que me levanto le digo, Señor, ayúdame a no caer en tentación, a no pecar. ¿Por qué? Porque cada día trae su afán, porque estamos en una guerra y cada día enfrentamos la guerra. Hay una batalla económica, hay una batalla de nuestros pensamientos, hay una batalla en tentaciones, hay una batalla en nuestras acciones. El mundo nos aborrece, el enemigo nos quiere tentar, nuestra carne nos está doblegando a veces. Tenemos una batalla terrible y cada día enfrentamos esa batalla. Cada día el enemigo prepara algo. Tú estás durmiendo y el enemigo está preparando al siguiente día tu banquete de pecados. Tus malos pensamientos, ya sabe qué pensamientos te va a meter.
Y te prepara tu cóctel para que cuando amanece y te despiertes, luego empieces con tus malos pensamientos. Porque hay un principio, cada uno es lo que piensa. ¿Qué piensas de ti mismo? Eso eres. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Y Dios es mi Padre. Amados hermanos, ¿cuántas veces les he compartido que esa fue la palabra que sustentó a Jesús toda su vida? El Señor de los cielos, el Padre de las misericordias, cuando habló algo a Jesús audible, le dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia. Esa palabra de identidad fue la que sostuvo a Jesús toda su vida. Por ella venció a Satanás, venció la tentación, venció el temor, enfrentó las circunstancias y triunfó en la cruz del Calvario, porque Él sabía que era hijo. Aleluya. Tú tienes que saber que eres hijo. En medio de tus fallas, de tus necesidades, de las pruebas que enfrentas, tienes que decir: pero yo soy un hijo de Dios. Y mi Padre me va a ayudar. Y todas las cosas me ayudan a bien. Ahí sí es cuando debe sacar usted toda la fraseología que usted tiene, porque ya la fe está poniéndose en práctica. Pero de repente llega uno: ¿cómo es, hermano? Ay, pastor, ay, la voy pasando. Hazte para allá, no me vayas a contagiar. Eso se pega. Encuentras otro hermano criticón, échalo para allá, te lo va a pegar la crítica. Hay gente que se la pasa hablando de la iglesia, de los hermanos, de sus fallas. Pues él no ha visto la viga que tienen sus ojotes. Voltea así nada más de rego, así, de ladito, volteese tantito. A ver si alcanza a ver la cola, que también a usted le van a pisar. Hermanos, nadie está exento, todos traemos un letrerito que dice: Dios sigue trabajando en nosotros. Porque hemos permanecido hasta este tiempo, estamos a unas horas de terminar este año por la gracia y la misericordia de Dios. Haga un recuento de su vida de este año, todas las situaciones que pasó. Imagínese Juan. Está en la isla de Patmos, en las condiciones más terribles de su vida. Está seguramente, hermano, seguramente él se encontraba en una situación difícil, en todos los aspectos. Era necesario que Dios le trajera una visión para fortalecer su fe, para que no decayera, para que resistiera, para que cumpliera el último propósito de Dios en su vida, que era escribir este bendito libro que es Apocalipsis. Y mientras él veía al Cristo glorificado, fue fortalecido, porque dice la Escritura que él lo vio, o sea, él vio en la eternidad, él estaba en el Espíritu, él ya estaba en una dimensión que está fuera de nuestra comprensión, y estaba viendo él ya el futuro, estaba viendo cómo Cristo ya venía. Y dice que lo vio que venía de las nubes. El verso 7 de Apocalipsis 1 dice: "He aquí viene de las nubes". Él estaba viendo el futuro. Viene de las nubes. Mira, hermanos, es que nosotros leemos nada más por leer, pero seguramente cuando él vio, él dijo: viene de las nubes. O sea, fue una expresión gloriosa que impactó su corazón, que lo alentó, que le dio vida. Así es cuando la palabra de Dios hace rema en nuestro espíritu, nos da vida. Cuando estamos en una situación de carencia y la palabra de Dios hace rema en tu vida y tú dices: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en ese momento se inserta fe a tu corazón. Algo ocurre en el ambiente espiritual, porque Dios solamente responde a la fe. Él no responde a tus lágrimas ni a tus gritos. Él no es sordo.
Háblale simplemente aquí en tu mente, Él te escucha, pues Él conoce los pensamientos del corazón de todas las personas. No necesita gritarle, pero cuando Él ve fe en alguien, las cosas son transformadas. Y operamos en un ambiente que está fuera de nuestra comprensión. Y empieza a haber bendición sobrenatural en nuestras vidas. Y Él declara de esa forma. Y aquí viene de las nubes. Esa palabra insertó fe en su corazón. Él fue alentado. Estaba en una situación terrible. 95 años. Hermanos, hay gente que tiene 60, ya está quebrando, ya lo reclama la tierra. ¿Qué vida vivió? De desenfrenos. ¿Qué vida vivió? Desgastada en las drogas, en el alcohol. Su vida la desgastó. ¿Eso quería Dios? No, pero Él así lo quiso. Se desgastó su vida. Muchos van a llegar, yo no quiero ser de esos, hermanos. Muchos van a llegar allá delante de Dios y se van a dar cuenta de todo lo que pudieron haber hecho y lo que Dios pudo haber hecho con ellos. Pero por causa de malgastar su vida, invirtiendo su tiempo en otras cosas que no son las cosas de Dios, aprendiendo para ser un instrumento glorioso de Dios. Amados hermanos, ¿usted sabe lo que han hecho esos grandes de Dios, hombres de Dios que están ahorita en el internet predicando? ¿Usted sabe todo lo que han estudiado? ¿Cuánto tiempo le han dedicado a la escritura? ¿Cuánto han profundizado? Pero todavía me encuentro gente que quiere grandes ministerios, grandes bendiciones. Hermanos, cuando no tiene conocimiento, ¿cómo Dios los puede usar si no saben? Pero son los primeros que critican y dicen barbaridades. Pues yo espero que sea por ignorancia y no que sea algo voluntario, ¿eh? Porque si es voluntario hay juicio sobre sus vidas. Y entonces acomodan los pasajes a su forma, porque dicen, Pedro, Juan, eran pescadores. Pues tú lo acabas de decir, eran, pero después entraron al Instituto Teológico de Jesús. Y en 3 años, los formó para ser enviados al propósito más glorioso que yo puedo encontrar en la Biblia, que es predicar el Evangelio. Entonces, ellos no se quedaron como pescadores ignorantes. Jesús los enseñó, se sometió. ¿Por qué le decían a Jesús rabí? Porque era maestro, los estaba enseñando. Pablo no necesitó conocimiento, necesitó revelación. Ya tenía el conocimiento Pablo, nada más recibió la revelación. Hermano, cuando tú tienes conocimiento, Dios te revela, te ilumina. Ya no lees la Biblia de la misma forma cuando tú viniste a Cristo. Si fuera, hermano, algo así, ¿verdad? Como la gente lo hace espiritualoide, hermano, pues, oye, tengo 25 años en el Evangelio, ya sería un erudito, porque al menos yo sí leo la Biblia todos los días, no sé tú, pero yo... No es así, necesitamos que alguien nos instruya, nos guíe, nos acomode el crucigrama para que haya mayor entendimiento de las cosas. Pero todavía encuentro gente así, por eso así están sus vidas. Nada más escarbe tantito a sus vidas y vea qué testimonio tienen. ¿Saben versículos? Saben. Medio interpretan la Biblia, media la interpretan. Medio la interpretan, pero no la interpretan bien. ¿Qué parecería si, por poner un ejemplo, le dijera que Dalila no le cortó el cabello a Sansón? No fue Dalila la que le cortó el cabello a Sansón. ¿Usted
Usted pregúntele a cualquier cristiano, ¿quién le cortó el cabello a Sansón? Dalila. No es cierto. Lea la Biblia. Dalila recibió dónde estaba su fuerza y mandó a un criado que se lo cortara. ¿Ya ven cómo esa falta de comprensión de la Biblia? Y como es, hermanos, hay muchas cosas, ¿eh? Le decía a mi hermano Rubén, ¿verdad? Un hermano que venía a la iglesia, le decía todo por no estudiar, hermano. Porque nuestros pensamientos están en la virtud, hermanos, de nuestro conocimiento. Jesús nos mandó a escudriñar las Escrituras, a escarbar hondo. Y entre más tesoro encontramos, más queremos. Porque esa es una inercia correcta de las cosas de Dios. La gente que conoce a Dios más quiere de Él. Por eso la vida es transformada. Por eso el testimonio cambia. Porque Cristo se empieza a reflejar en nuestras vidas y en nuestros corazones. La declaración primera que escucha Juan de Jesucristo es que Él dice: yo soy el alfa y la omega. Versículo 8. El principio y el fin. Dice el Señor. O sea, ¿quién es el que está hablando? El Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Yo, Juan, bien, ahí viene ya la referencia testimonial de Juan. Y dice Juan: yo, Juan, vuestro hermano, compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. Aquí hay dos cosas muy importantes, dos aspectos importantes que ya los escudriñamos, hermano. Yo nomás le estoy haciendo un resumen ahorita de lo que hemos visto hasta hoy para que podamos seguir adelante. Esto es bueno que hagamos los pastores siempre que predicamos o enseñamos la Biblia. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero, o sea, soy un ser humano igual que ustedes, en la tribulación. O sea, él también no está viviendo en Acapulco, hermano, aunque Acapulco ahorita fue devastado, ¿eh? ¿Quién quiere Acapulco ahorita? En el reino y en la perseverancia de Jesucristo. O sea, los que estamos en el reino, hay una característica importante, es que somos perseverantes. Nosotros no somos de los que volteamos para atrás. Los perseverantes no voltean para atrás, ni caminan para atrás, ni para tomar vuelo. Los perseverantes siguen el camino de Dios así como va. Perseveramos, somos persistentes. De la causa, dice, de Jesucristo estaba, dice, en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Él estaba ahí por causa de la palabra de Dios. Y debemos de aprender, hermanos, que cuando nosotros somos comunicadores de la palabra de Dios, enfrentamos muchas adversidades. Somos criticados, somos señalados, somos enjuiciados. Porque hay veces que gente ni nos conoce y ya nos está enjuiciando. Hay gente que ni nos conoce y ya está dudando de nosotros. Hermano, cuando no tenemos un año en el Evangelio y hay testimonio de nuestra fe. Pero bueno, ese pecado cae sobre de ellos por dudar. Y dice que Él estaba ahí por causa de Jesucristo. Una cosa es padecer por causa de Cristo y otra cosa es padecer porque andamos haciendo cosas malas. No es lo mismo. Si tú estás padeciendo por estar haciendo cosas malas, hermano, pues ya arrepiéntete. Porque va a haber juicio sobre tu vida. Porque Dios es amor, Dios te ama, pero Él también te va a corregir. Porque Dios al que ama lo corrige. Y hay mucha gente que no quiere entender eso. Porque nada más quiere ver la cara de la moneda donde todo es amor, todo es bendición. Pero no quiere ver la otra cara que es la que habla del juicio. Ahí donde se dice justicia.
Porque el amor es la primera cara y la otra cara es la justicia. Por causa del testimonio de Jesucristo, es decir, porque Él practicaba la fe. No nada más la tenía en la cabeza, la practicaba. Si había alguien que perdonar, lo perdonaba. Si había que alguien que restituir, lo restituía. Si había algo bueno que hacer, lo hacía. Y dice que él estaba en el Espíritu y en el día del Señor, que ya vimos que es el día domingo, vimos la palabra griega, porque el día del Señor, hay otra referencia al día del Señor en el Antiguo Testamento, que se refiere, hermanos, a la segunda venida de Jesucristo. Pero en este pasaje, la palabra griega que está aquí, por eso hay que aprender, hermano, y la palabra griega que está aquí significa el domingo, que era el día que destinaban, o sea, Juan estaba solo haciendo su culto. Él estaba orando, alabando a Dios, estaba recordando las palabras del Señor en su mente y las estaba proclamando, y en ese momento fue llevado en el Espíritu a la misma presencia de Dios. Y esto es algo que nosotros en este punto debemos de aprender, que cuando estamos aquí, estamos en la presencia de Dios. Él está leyendo todos nuestros pensamientos. Él está viendo lo más oculto de nuestro corazón. Él conoce las intenciones por las cuales tú y yo estamos aquí. Él sabe perfectamente dónde te ibas a sentar, cuál era la actitud que ibas a tomar a la palabra vertida de parte de este lugar hacia allá. La palabra de Dios es como espada de doble filo, hermano. Que al principio cuando entra, lastima. Pero cuando sale debería de sanar. Pero mucha gente se lleva el primer espadazo y se va lastimada. Porque su corazón no está dispuesto a recibir la palabra. Amados hermanos, las mejores palabras que he recibido de Dios no son donde Dios me promete o me prometió un ministerio, ni donde Dios me prometió una bendición. Sí, mañana te daré para tu coche. Sí, mañana tendrás para pagar lo que tienes que pagar. No, la mayor palabra de bendición que yo he recibido es cuando Él me corrige. Porque así sé que sigo en sus mandamientos. Y dice el libro de los Salmos, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La palabra de más bendición que tú puedes recibir de parte de Dios es aquella que te exhorta, es aquella que te corrige en tu camino, porque ahí está la demostración del amor de Dios. Porque tú corriges a tu hijo porque lo amas, porque lo estás previniendo de una consecuencia, porque no quieres que le pasen circunstancias que nosotros ya hemos vivido y que nos han lastimado, nos han herido y nos han llevado a una vida desordenada. Entonces por eso los corregimos. Pero ¿cuál es la bendita palabra del Hijo? Déjame vivir mi vida. Yo no te pedí vivir. ¿Cómo le ayudas a esa gente? ¿Ya se te olvidó que te zurrabas cuando eras niño? ¿Te que cambiaba el pañal? ¿Ya se te olvidó que si te hubiera dejado tu suerte, te hubiera muerto? ¿Ya se te olvidó que cuando eras niño te cumplí todos tus caprichos y todos los juguetes que me pediste te los traje? Menos aquellos que yo sabía que te iban a hacer daño. Porque hasta eso el Padre tiene cuidado de eso. De las cosas que le hacen daño a los hijos. Por eso Dios no cumple caprichos. Él cumple sus promesas, no tus caprichos.
Por eso la gente, cuando Dios no le cumple sus caprichos, se aparta de Dios. ¿Sabes, señores, que tú permitiste que se muriera mi abuelita? Pues tenía 90 años. Oye, 90 años sufriendo, ¿no has entendido que esta vida es de sufrimiento? Que lo mejor que pudiese haber hecho es haberle compartido el Evangelio y se fue en Cristo, pues ya que se la lleve. Ya Él a qué vino, a buscar y a salvar. Ya lo buscó, ya lo encontró, ya lo salvó, pues ya que se lo lleve. ¿Para qué? ¿Qué haces aquí? A menos que Dios tenga un propósito en tu vida, pues aquí déjame, como Pablo dijo, yo ya no sé lo que es mejor, irme a la presencia de Dios, que ya vi que allá es muchísimo mejor, o quedarme aquí a seguir sufriendo con ustedes. Le dijo a la iglesia, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Si es por causa de Cristo y del Evangelio y del plan de Dios, me quedo, dijo Pablo, lo estoy parafraseando, hermano, me quedo, pero si no, ¿yo qué hago aquí? ¿Para qué me quedo? Pero mucha gente, como está enamorada de esta vida, y esta vida es lo máximo en su vida, pues no se quiere ir. Pero lo que hemos entendido, que nosotros vamos de paso, ya nos queremos ir. ¿Qué hacemos aquí? Señor, si es necesario que esté aquí otro tiempo, me quedo. Pero si no, ya llévame. La verdad, ¿yo para qué me quedo aquí? A seguir sufriendo. Por eso mucha gente no cree en el arrebatamiento. Se quiere quedar aquí. ¿A qué? ¿Qué no ha leído más? Lo vamos a estudiar más adelante. No ha leído lo que va a suceder. Todo el agua se va a podrir, nadie la va a poder consumir. Imagínense. Ahí se van a hacer millonarios los que tienen las purificadoras. Hermano Leo. Ahí estamos. Hermanos, no tenemos nada que hacer aquí. O sea, si estamos aquí, aproveche el tiempo, comparta la palabra, dé buen testimonio, ore para que su familia se convierta, pero si no, vámonos. Por eso nuestra oración es, Señor, ayúdame a cumplir los propósitos tuyos en mi vida. Y el día que se cumplan, vámonos. Sé que mis hijos se van a doler, sé que si no me adelanto yo, se adelanta mi esposa, pues alguno se va a doler. La familia, los amigos, la misma iglesia se va a doler, Señor. Pero si yo termino mi labor, Señor, vámonos, de verdad. No importa la forma, ni el momento, ni el día, ni la hora, vámonos. Yo sé a dónde voy. Lo veré cara a cara. Sabré cómo fui conocido. Conoceré todos los secretos de Dios. Imagínense. ¿Yo qué me quedo aquí? Pero hay gente que vive esta vida como si fuera lo último. Dile al que está a tu lado, hay una vida mejor después de esto. Juan era compañero, hermanos, de nosotros. Él estaba en el Espíritu. Escuchó una proclamación gloriosa, yo soy el Alfa y el Omega. Y le da una encomienda. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En ese momento, hermanos, Juan se da la vuelta ante tremenda declaración, como una voz de trompeta que habló. Imagínense, hermano, lo han espantado, que usted va caminando y alguien llega y le hace Imagínense la voz de Dios que viene por la parte de atrás de Juan. Seguramente se estremeció, por lo cual dice que cuando habló y volteó y vio lo que veía, dice que cayó como muerto en el versículo 17. Caí como muerto. Ahí quiero terminar, hermanos, para que la próxima semana, después de haber hecho este resumen de lo que vamos, podamos meternos a este aspecto que hoy vamos
que vamos a estudiar. De esa visión que estamos viendo del Cristo glorificado. Cierre sus ojos ahí en su lugar, incline su rostro y dígale: gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra que es verdad, Señor, por tu gracia y tu bendita misericordia. Alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por todo tu amor, Señor, y tu fidelidad. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra nos enseñes a que haga rema en nuestro espíritu. Que podamos escuchar tu voz, Señor, con una certeza y una fidelidad que nos ayude a tener entendimiento de tu escritura. No tomes en cuenta nuestros pecados, nuestras faltas, porque queremos tener un año de victoria, Señor, en obediencia a ti. Porque la única forma, Señor, sabemos de tener victoria en esta vida es obedeciéndote, sometiendo nuestra carne y nuestros deseos para seguir caminando en tus virtudes, en tus mandamientos, en tus propósitos, en tus planes y proyectos, Señor, que tienes para el reino y para nuestra vida, para vivir en fe. Y como dijo David, Señor, hoy recordamos sus palabras, que mientras lo perseguía su hijo Absalón, mientras se enfrentaba a una gran desdicha, porque ¿cómo era posible que el hijo más amado de David lo persiguiera para matarlo? Entonces, David empezó a escribir, inspirado por tu Espíritu Santo. Y a pesar de la tristeza de que era su hijo el que perseguía para matarlo y destruirlo, y a pesar de que el pueblo también lo rechazaba, parte del pueblo lo rechazaba, David se fortaleció en tu espíritu, y no viendo las circunstancias, sino sabiendo que el rey estaba con él. Él escribió y dijo: te amo, Jehová. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon lazos de la muerte, y los torrentes de la destrucción me atemorizaron. Los lazos del Seol me han rodeado, me tendieron redes de muerte, pero en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó hasta sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondite, por cortina suya alrededor. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia. Pasaron sus nubes, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas
y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, y tu reprensión, Jehová, a tu reprensión, Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, envió desde lo alto, y me tomó, y me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi desgracia, pero Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me apartaré impíamente de mi Dios, pues delante de mí estuvieron todos sus juicios, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me ha guardado de hacer lo malo. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de mis ojos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio, y severo serás con el tramposo, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, y alumbrarás mis tinieblas. Contigo devastaré ejércitos, y con mi Dios asaltaré ciudades amuralladas. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Quién es como Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca más fuerte que nuestro Dios? Dios es el que me reviste de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como los venados, y me hace estar firme sobre las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, y para tensar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Has ensanchado mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado, porque yo he perseguido a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí, de modo que no se levantaran, cayeron debajo de mis pies, pues me has revestido de fuerzas para el combate. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos que vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me odian. Clamaron, y no hubo quien los salvara, aún a Jehová, pero no los oyó. Los molí como polvo delante del viento, los lancé fuera como al lado de las calles. Me has librado en las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron. Los hijos de los extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. ¡Viva Jehová, y su bendita sea mi roca! Y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos e incluso me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de hombre violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da su rey, y hace misericordia a sus ungidos, y a David y a su descendencia para siempre. Amén. Amén, amén. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Él es digno de ser alabado. Hemos terminado ya casi un año.
y muchas circunstancias hemos enfrentado. Ha habido sinsabores, ha habido a veces carencias, ha habido incertidumbre, hemos sobrepasado incluso enfermedades de todo tipo, pruebas de todo tipo. Pero Dios hoy nos ha dado la herramienta para que el próximo año sea mejor. Y hoy Dios, Iglesia, nos ha entregado este bendito salmo, el Salmo 18, para nuestra victoria. Y cada vez que te encuentres en una circunstancia, proclama este salmo, léelo en voz alta, haz que tu espíritu sea fortalecido y sea levantado. Y en medio de las circunstancias que te estén ya esperando, es más, incluso cuando estés en tu cena de fin de año hoy en la noche, lee este salmo de esperanza. Es un salmo de alegría, es un salmo de victoria, porque a pesar de las cosas que rodeaban la vida de David, él fue alentado en su espíritu. Y dice la historia en el libro de los Reyes que Dios lo hizo triunfador ante su hijo Absalón. Vino una tristeza en él porque su hijo fue muerto por su rebeldía, el hijo que más amaba. Pero David mantuvo su reino y la herencia de Dios prevaleció y fue perseverante hasta que Cristo nació, hasta que Cristo vio la luz de esta tierra y proclamó a los pecadores el evangelio de su salvación, anunciando el perdón de los pecados, anunciando la paz para con Dios, anunciando esa bendita voluntad de hacernos parte del reino por su gracia y su misericordia.